o el quinto. Muy bien, vuelvo, reitero el saludo a todos los compañeros. Creo que estamos en el, me embolato un poquito, en el cuarto video. Y venimos conversando sobre el tema de redes neuronales y haciendo algunos introducción al tema o algunas mirando, tratando de dar una inducción, si es la expresión, de cómo puede funcionar o cómo funcionan estos algoritmos. Pero para ello me he apoyado un poco también en entender que las técnicas estadísticas siguen siendo un fuerte apoyo para ello y algunas veces nos dan similar. Muy bien, ahí están conversando, perfecto. Bueno, aquí tenemos una diapositiva precisamente sobre la estructura de la red. ¿Qué es la estructura de la red? Este es tomado con un ejemplo que este sí ya es de mi autoría, pues obviamente esta es la salida del SPS. ¿Qué tenemos acá? La capa de entrada, ahí la observan muy perfectamente, y hice el ejercicio con el archivo que ustedes tienen, clipbank, clipbanes, o clipbanes lo de mercadeo. De todas maneras, aquí tengo la variable educación, es una variable cualitativa, y él me la coloca con un azul más profundo. Tengo la variable edad, ingresos, y la otra no la alcanzamos a leer, creo que es lo de deuda, tarjeta de crédito. Pero este dibujo, esta figura es la que produce el software, el SPSS, donde observen la capa de primera entrada y salen las neuronas. Bueno, siempre habrá un sesgo, ¿no? El error, el sesgo en toda parte, error, error. Pero ya las variables salen a todas las otras capas ocultas. Aquí es donde viene también el peso, el W que él produce, o que nosotros podemos decir de dónde parte incluso, o podemos, el tema de aleatoriedad que mencioné. Pero hay unas funciones ya predefinidas. Eso lo veremos más en detalle en la próxima. Aquí está la de la tangente, donde ya está estipulado los algoritmos y las funciones. Con esto, bueno, no las dos, sino que hay que seleccionar dependiendo de lo que queremos, dependiendo si es quanti, si es quali y de otras características, seleccionamos el algoritmo. Eso lo podemos hacer y está en las posibilidades nuestras. Con el algoritmo que escojamos dependiendo de esos datos, se le dan unos impulsos a esta capa oculta y los pesos empiezan a aprender al tener 800, 900 mil datos, 5000, los que fuesen, y ahí se procesa y entonces se van a obtener unos valores de estos coeficientes con los cuales vamos a obtener otra función. Esta es otra función que tenemos acá, el exponente de SK, etcétera, y con eso, con esta función y con esos estímulos de entrada logramos llegar a clasificar, en este caso, si es una persona con posibilidades de no pagar o por el contrario de sí pagar. Entonces ahí estamos identificando. Muy bien, ahí están, sigue la charla, pero bueno, la cuestión aquí es entonces que este es el esquema de la red, de la estructura de la red neuronal y específicamente cómo funciona el SPSS. Estas variables son las que nosotros le damos en la entrada, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Viene el procesamiento interno dependiendo de las funciones que nosotros definamos o los métodos que definamos, y hay una capa de salida que será dependiendo de la variable dependiente, aunque también podemos tener varias variables dependientes. Esta es la estructura, pero ya vamos mirando que esas fórmulas de alguna manera tenemos posibilidad de manejar. Bien, ¿qué pasa en la otra diapositiva? Tomada ya así de otro documento que está el enlace en la parte inferior, y es la terminología. Me pareció importante traer la colación porque miremos que también no es tan distinto la situación como se pueda pensar. Observación en la terminología estadística es similar a patrón, muestra, datos de entrenamiento, etcétera. Ahí tenemos entonces unas equivalencias.
digamos, en la caja de diálogo que vamos a observar en el SPS, se habla de arquitectura. Y esa arquitectura, en este lenguaje de redes, es equivalente a cuando decíamos vamos a definir el modelo. Y si nosotros vamos a definir un modelo, entonces asignamos unos parámetros y buscábamos unas, valga decir, expresiones para lograr estimar. Aquí se habla de la arquitectura. En lugar de residuales se habla del error. El error aleatorio se conoce como ruido. Esto es importante mencionarlo porque en la caja de diálogo vamos a encontrar estos términos. Entonces, pero entendamos lo que hay una similitud en el concepto. Cuando aquí hablamos de estimación en la estadística, aquí hay un tema de entrenamiento y aprendizaje por el concepto de la red neuronal del cerebro. Interpolación, generalización, etc. Miren lo que hablamos de los coeficientes. Cuando yo les mencionaba ahora el coeficiente de regresión o los betas, es lo que aquí estamos llamando los pesos, o sea, los W, y aquí los llamamos los betas. Pero tienen esa analogía. La cuestión es la forma de construirlos de manera distinta. Pero no puedo, digamos, aprovecho el concepto o la opinión el comentario de Jesús ahora para hacer ese reforzamiento. No siempre los modelos de regresión, o sea, estos coeficientes, nos van a explicar bien una variable dependiente. Y podríamos obtener un R cuadrado, si es que fuese lineal, de 0.22. Luego ahí nos estaríamos logrando una buena estimación o predicción. Entonces ahí es donde sería válido usar estos otros procedimientos. Bien, sigue regresión, análisis discriminante, aprendizaje supervisado o heteroasociación. Clúster, aprendizaje competitivo. Esta es una pantalla comparativa que yo al final les envío la presentación. Al igual que esta otra que me pareció también muy ilustrativa en este paralelo. La regresión lineal simple se equivaldría a un perceptrón simple con función lineal. La logística simple con función logística. ¿Eso qué implica? Eso lo que está implicando es que estos modelos de redes neuronales, los que metí en una elipse no muy ortodoxa, es equivalente a estas otras modelos tradicionales, pero eso es cuando se comporten así. En el momento que no se comporten así, habrá que utilizar otros procedimientos más avanzados o con otros algoritmos. Cuando ya el tema es no lineal, entonces ya aquí tenemos un multicapa, así sea con función logística. Y aquí tenemos equivalencias en el análisis de clúster, con el de Cohen, que son algoritmos diversos. Esta otra regresión al final de kernel, métodos más avanzados, con la función de base radial. Y esa sí la vamos a trabajar. Por lo tanto, observen que si bien habrá momentos o posibilidad de que nos den igual método tradicional, o al menos similar, con las redes neuronales, en aquellos casos que ese comportamiento subyacente es muy difícil de identificar o no tiene un comportamiento tan claro para aplicar estos otros modelos, entonces toma fuerza el modelo de la red neuronal. Ahora, ¿qué quise hacer en este otro? Creo que son más, 2 o 3 diapositivas adicionales. Sí, digamos que tomé 2 o 3 diapositivas para la aplicación en medicina, específicamente pensado en el profesor José Supo, el cual tiene esta línea de trabajo y como médico, pues asumo, le interesa todas estas opciones y por eso quise traerlas a colación. Voy a mencionarlas en un video adicional.